Grabar. Ahí está. Y ahora more make host. Yes. Ya está, Mario. Todo tuyo. Vamos a ver si me sale. Espero que no falle. Esperen un minutito. ¿Qué salió acá? A ver, compartir. Esperen un minutito. Mientras tanto, porque lo tengo en el... Lo voy a poner en el escritorio. Mario, yo mientras tanto puedo hacer una pregunta a la gente que nos está escuchando. Sí, por favor, por favor. Yo ya te digo, mientras tanto estoy Yo aprovecho, a ver de dónde... saludo a todas y todos. Espero que estén muy bien. Si ponen la cámara mejor, sabemos que están. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta puede hacerlo, porque la vez pasada estaba la directora de la carrera, dio la clase Juan Manuel Abel Medina, tal vez no, éramos muchos, se hacía difícil la participación, pero queremos básicamente que participen. Entonces, si alguno quiere decir algo, puede, y bueno, ya después ya le dejo a Mario porque es su clase, ¿no? Bueno, Mario, cuando digas. Sí, sí, ya te se está abriendo, porque lo trabajé en el Drive, y entonces se supondría que tiene que ser fácil. Espérame un segundito. Y de hecho, no sé por qué ahora me perdí la pantalla. Dame un minutito. Ahí está. A ver ahora. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy nosotros vamos a hacer una aproximación desde una perspectiva metodológica, lo que luego va a ser el tema de este seminario, ¿no? Que es el control de constitucionalidad. Algunos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, otros son de la Facultad de Derecho. La semana pasada inclusive había gente de distintas otras carreras y de otros ámbitos, quizás no universitarios, pero que estaban deseosos de aprender sobre cómo desde la ciencia política podíamos sistematizar un acercamiento, ¿no?, a esta problemática del control de constitucionalidad. Yo les voy a pedir que me tengan paciencia, porque ya les digo, soy medio torpe en esta cuestión de la tecnología. El otro día no me acuerdo a quién le decía que yo llegué tarde, ¿no?, a la tecnología. Me las estoy amañando, obviamente, para poder actuar dentro de este espacio. Pero bueno, puede fallar, como decía el gran Toussaint, y mientras descubro voy a seguir hablando. Bueno, decíamos en la presentación de Juan Manuel el miércoles pasado que cuando uno hace comparación, particularmente desde la ciencia política, ¿Qué es eso, More? desde ¿Sacaron la cuenta? general, Es un hijo de mil uno putas, tiene no tiene que otra ir palabra. descubriendo distintas preguntas que tendría que ir contestando para hacer una buena comparación, ¿no? En este sentido, las preguntas que Juan Manuel básicamente abordó en su presentación desde el neoinstitucionalismo se referían a dos de las primeras tres preguntas que cualquier buen comparativista tiene que hacer,
que se refieren básicamente al por qué comparar y qué comparar, ¿sí? Eso lo abordó Juan Manuel el miércoles pasado. Yo básicamente el día de hoy voy a abordar la última pregunta, que es la pregunta del cómo comparar, ¿sí? Para poder hacer una comparación científica que sea una comparación que sea metódica, que sea sistemática, básicamente, ¿sí? Y que cumpla, vuelvo a repetir, con lo que sería un abordaje científico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque básicamente estamos en una edad del fácil acceso a la información. Mucha gente puede pensar que como tenemos estos aparatos, ¿no?, tan a la mano, creemos que con un clic, accediendo fácilmente a la información, estamos conociendo, ¿no? Y sabemos que particularmente cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de un tipo muy particular de conocimiento, de saber, que no es igual al conocimiento del sentido común. Y de hecho, como vuelvo a repetir, como la gente tiene un muy fácil acceso a la información, encontramos en distintos medios figuras que, por ejemplo, Pierre Bourdieu llamaba los pensadores rápidos, ¿no?, que son personas que en canales de televisión, en radios, ahora diríamos en canales de streaming, opinan de todo, ¿sí?, y de manera muy fácil. Hoy opinan del control de constitucionalidad, mañana opinan del COVID-19 y así cada día, de acuerdo, digamos, a cuál sea la noticia, van a ir, digamos, opinando, ¿no? Entonces, en estas situaciones de fácil acceso a la información hay que poder distinguir entre lo que es el saber científico, que básicamente tiene un objetivo más o menos claro, de otros tipos de objetivos y de intereses variados que las personas, vuelvo a repetir, por quizás tener un fácil acceso a la información, cree que por manejar un discurso con ciertos detalles están haciendo ciencia, y no es el caso, ¿no? Entonces, decíamos el miércoles pasado que básicamente para poder llevar adelante un control de nuestras generalizaciones empíricas, debemos cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos, decía yo, se refería a lo que es el recorte semántico, que nos permite abordar de manera clara y controlada la porción de la realidad sobre la que estamos queriendo generar un tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de, en este caso, control de constitucionalidad, vamos a tener que plantear reglas que nos permitan delimitar de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos que saber que el recorte semántico, junto con el recorte espacial y el recorte temporal, son las tres delimitaciones con las que nosotros tenemos que comenzar para poder llevar adelante una estrategia de comparación,
¿sí? Recordando que la comparación acá tendría dos sentidos, ¿no? Acá comenzamos el tema de la delimitación semántica con la propia herramienta, digamos, ¿no? Por un lado, la comparación es un método de control. Juan Manuel nombraba el miércoles pasado un conjunto de métodos de control, empezando por el más, digamos, el que tiene mayor efectividad, que era el control experimental. Pasábamos al control estadístico, que baja un poco, digamos, la posibilidad de control sobre la generalización hipotética. Luego llegábamos básicamente a el método comparado en sí mismo, y luego pasábamos al método histórico y en último lugar al estudio de caso, ¿no? Fíjense que yo en esta enumeración, que es la misma que hizo Juan Manuel, básicamente estoy haciendo una gradación de métodos de control, donde el método experimental es el que controla más y el método de estudio de casos es el que controla menos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estrategias de comparación o estrategias de análisis comparativo, básicamente estamos hablando de algo que incluye a la comparación como método de control, pero es más amplio, ¿sí? ¿Por qué es más amplio? Bueno, porque incluye todo un conjunto de consideraciones, de técnicas, de elementos que se van a conjugar en lo que va a ser una problematización, ¿sí? Una problematización científica, donde debemos tener un especial cuidado de un conjunto de elementos. El primero, yo decía, se refería a la delimitación semántica, al definir bien qué es lo que nosotros vamos a considerar en este caso como el control de constitucionalidad, ¿sí? Pero esto es lo que van a seguramente entrar de manera más clara y más de lleno a partir del miércoles que viene, ¿sí? Hoy básicamente yo voy a querer compartir una serie de consideraciones de tipo más metodológicas. Acá, Ezequiel, por favor, te voy a pedir que me ayudes porque no estoy pudiendo entrar a mi presentación. Si me la mandás por chat, yo me pongo como host. Además, silencio a todos los que hacen ruido, que no puedo. ¿Cómo? Mira, te la voy a enviar. ¿O por mail? ¿La tenés por mail? Sí, estoy tratando de entrar a mi escritorio, porque la tengo, ya te digo, la tengo en el Drive, ese es el tema. En No tu la Drive. bajé como un documento, tal vez tengo que hacer eso, ¿no? Bajarla como documento. Claro, y mandar. Exactamente. Aprovecho. Y Mario, hay una chica que se llama M. Carolina, que no sé si está escuchando, si puede silenciar su computadora. Ezequiel, una pregunta. ¿Vos tenés dirección de Gmail? Sí. Entonces voy a compartirte, espera un minutito. Bueno, lo que necesito, Mario, la presentación. Es que me pongas como host, anfitrión. ¿Podés? Espera un minutito. Uh-huh. Tengo que poner la pantalla. Lari, por favor. Espera un minutito. Acá entro de nuevo. Parece que estoy haciendo un lío acá. ¿Lo podés reenviar por mail? Mil disculpas. Voy a mandártela compartírtela por Gmail. Dale. ¿Sí? Así vos podés compartirla. Dale.
Ahí está. No, no está. Tanto tiempo en hacer esta presentación y no la puedo compartir, ¿me puedes creer? No sé qué toqué ahora, que no puedo volver atrás. ¿Vos la podés ver en tu pantalla, Mario? Sí, yo la puedo ver, el tema es que no sé qué toqué. Espera un momentito que vuelvo. Le pongo nuevamente. Mario, pero si la tenés como documento, ¿no me lo puedes mandar por mail? Sí, sí, por eso, pero primero la tengo que bajar en realidad A tu compu. a mi disco, porque en realidad la tengo como En el tengo Drive. como un documento de Drive, ¿entendés? Entonces, Sí, el hacer un Drive tiene... documento de Drive, la tengo que bajar a mi computadora, porque yo normalmente cuando uso el Google Meet, todo lo que tengo en el Drive del Google ya automáticamente lo puedo compartir, ¿no? Por ejemplo, en una presentación. En este caso, como estamos en Zoom, se me complica un poco. Y como intenté entrar antes para solucionar estos problemas, pero no pude entrar, estamos ahora en el problema adelante de todos los participantes. Mil disculpas. Se está Aprovecho, le abriendo. pido a Patricia Forti, si podés silenciar tu compu. Pero no escucho. Yo te escuché, Patricia, decir no escucho. Acá la estoy guardando ya en el escritorio y ya mismo te lo comparto. Espera. Ezequiel. Necesito que me pongas como anfitrión, ¿sí? A ver. Ahora sí puedo ir a mi escritorio y compartirte. Ahí, Ezequiel, te estoy mandando por mail la presentación. Bueno, y ahora tengo que volver al Zoom. Bueno, Mario, ya la tengo acá. Necesito que me pongas como anfitrión a mí. Perfecto, pero
Acá estoy teniendo, espera un minutito, ahí está, por fin. Ahí va. Decime cómo, por favor, decime cómo hago para ponerte como anfitrión. Te parás sobre mi nombre, Sí, dice señor. mute, y al lado dice more. Haces clic en more y dice make host. Son 3 puntitos que aparecen arriba de la cabeza, arriba a la derecha de la cabeza de Ezequiel. Sí, pero me puedes creer que me estoy parando sobre él y no me aparecen los 3 puntitos. Espera. Si le doy clic derecho. No, no me aparece ese Ezequiel como para poder ponerte. Qué Pero vergüenza. hace clic, no, no te preocupes. Hace clic sobre mi nombre. Sí, estoy haciendo clic sobre tu nombre, pero en la pantalla lo estoy haciendo. No, en la pantalla. Claro, porque te estoy viendo acá y aparece tu nombre. O tengo que ir a Si otro vas, lado. si vas a los nombres del costadito, En los participantes. exactamente en los participantes, ahí me elegís y me pones como anfitrión. Ahí está. Mira. Acá te encontré, acá voy a More, Ahí está, more, ahí va. Make host. Met Host, ahí está, por fin. Dice, do you want change the host? Yes. Sí. Listo. Ahí está, ahora soy yo. Toda esta parte del video la voy a editar después. Mil disculpas, chicos. Qué vergonzoso. Bueno, mira, ahí están viéndome la pantalla ya. Ahí está, perfecto. Bueno, sigamos a la segunda diapositiva. Dale. Tenemos esta frase que tomaba de Giovanni Sartori, de su libro La política, lógica y método en ciencias sociales, que dice, no se puede estudiar la política sin comparar, pero la política comparada se presenta como tal solo cuando las comparaciones se vuelven de implícitas casuales que eran explícitas y sistemáticas. Procediendo por orden, la primera pregunta es, ¿por qué comparar? La segunda, ¿qué es comparable? Después de lo cual entramos en lo más vivo del tema y entonces se puede pasar a la pregunta, ¿cómo comparar? ¿No? Que esto era lo que estaba diciendo un poco antes, respecto de que Juan Manuel abordó las 2 primeras preguntas y hoy básicamente vamos a abordar esta tercera pregunta. ¿Sí? Puedes pasar a la otra diapositiva. En esta también estaba un poco esto que yo decía, que en esta situación mundial de tecnología de los últimos 30 años, en las que a través de máquinas digitales programables, de funcionamiento electrónico de gran velocidad, cualquiera puede acceder a información y entonces hace que la gente, digamos, se crea que porque puede acceder a información sabe, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros decimos, bueno, acceder a información no es saber, ¿sí? Para saber en realidad, un saber científico, que es lo que nosotros estamos haciendo acá, estamos en un ámbito universitario, por lo tanto, queremos saber científicamente. Entonces, no estamos ni en polémica en el bar, ni estamos tomando, digamos, mate, café, o de un montón de cosas en este ámbito, compartiendo opiniones, sino que estamos queriendo hacer algo más, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que plantear, digamos, particularidades de lo que implica el saber científico. Pasa a la otra, por favor, diapositiva. ¿Sí? Entonces decíamos que el saber científico es un saber sistemático, metódico y racional, y por lo tanto la actividad de investigar científicamente asume un conjunto de requisitos que nosotros tenemos que tomar. ¿Sí? Pasa a la otra, por favor, porque estas cosas yo ya las dije sin diapositiva. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que saber algo muy importante. Primer tema, que cuando nosotros nos referimos a un problema
en términos del saber científico, nos estamos refiriendo a un saber teórico, no a un saber práctico. Esto me gusta aclararlo siempre, ¿por qué? Porque cuando tratamos de delimitar semánticamente, espacialmente y espacialmente un problema, generalmente la gente piensa, bueno, pero el saber científico tiene que tener una directa relación con lo práctico, y no es así. A ver, por ejemplo, los científicos que actualmente están tratando de encontrar una solución al problema del COVID mediado por una vacuna, en realidad sí, la vacuna es una cuestión práctica, pero el conjunto de saberes a través de los cuales ellos están tratando de dar con una solución práctica, esos saberes son saberes teóricos, ¿sí? De la misma manera que cuando Pasteur en el siglo XIX, de casualidad, encontró, digamos, que podía dar solución a cuestiones prácticas desde los saberes de la biología y de la medicina, en realidad él estaba llevando adelante un conjunto de investigaciones que tenían una relación directa con saberes teóricos, no con saberes prácticos. Él encontró de casualidad el saber práctico que le permitió, a través del saber teórico, dar soluciones y dejar la base para que una infinitud de científicos durante el siglo XX puedan experimentar y puedan dar con vacunas para solucionar problemas prácticos, pero en realidad el problema era un problema teórico. Acá de la misma manera, los científicos políticos, cuando abordamos problemáticas como por ejemplo el control de constitucionalidad está directamente relacionado con un problema dieciochesco que tiene que ver con el problema de el control sobre el poder, ¿no? Y todos los diseños institucionales que son abordados desde un acercamiento de ingeniería constitucional e ingeniería institucional. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, y Sartori lo dice muy claramente. Digamos, él va a tratar un tema teórico que tiene que ver con los incentivos y desincentivos institucionales para poder, digamos, abordar el tema del control del poder. Pero esto es un problema teórico, no es un problema práctico. Entonces, cuando uno plantea una investigación sobre control de poder a través de, por ejemplo, una problematización del control de constitucionalidad, tiene que definir muy bien a qué nos referimos con control de constitucionalidad. Yo la otra vez hablando con Ezequiel y con otros integrantes de la cátedra, ¿no? Me elogiaban la biblioteca que tengo detrás mío, ¿no? Entonces me decían, bueno, Mario, vos leíste todos los libros. Y digo, bueno, hace muchos años que yo vengo comprando libros y claramente sí los leí, ¿no? Pero muchas veces también comprando un libro me he llevado un chasco porque mirando el título del libro, ¿no? Digamos, no pudiendo avanzar en la lectura del libro porque estaba en una librería claramente, compré un libro y después me llevé un chasco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguna vez compré un libro que era sobre controles constitucionales sobre funcionarios y magistrados, de Enrique Hidalgo, un libro muy interesante, editado en la década de los 90, pero básicamente este libro no se trataba de control de constitucionalidad, sino sí sobre herramientas que en un diseño constitucional particular como es el presidencialista, hacían a lo que era cómo desde el Congreso se puede llevar adelante un control constitucional sobre magistrados y funcionarios merced del juicio político, o sobre el Consejo de la Magistratura se puede llevar también adelante un control constitucional sobre funcionarios y magistrados
pero esto no tiene nada que ver con el control de constitucionalidad, ¿no? Pero fíjense cómo palabras similares me pueden llevar, digamos, a un chasco, ¿no? Bueno, si yo no soy muy ducho, ¿no? En el asunto de los conceptos, puedo comprar algo que en realidad no es lo que quiero comprar, ¿no? Entonces, fíjense como acá, en un ejemplo tonto, ¿no? Digamos, de cómo comprar un libro y cómo tener en cuenta qué significan las palabras. Cuando yo llevo esto, digamos, a una actividad científica, la actividad científica me pone más, digamos, más controles que yo debo llevar adelante para poder hacer una investigación científica, ¿no? Porque las investigaciones científicas claramente nosotros las hacemos ¿para qué? Para generar conocimiento. Un conocimiento que va a quedar más allá de quien lleva adelante la investigación, ¿sí? En algún momento muy particular, sobre un tema que lo tiene muy a mano, ¿no? Entonces, ahora estamos en una situación de pandemia, donde básicamente tuvimos que poner en revisión toda una serie de conocimientos teóricos y prácticos que hacen el funcionamiento de las instituciones. Y decía Juan Manuel el miércoles pasado, básicamente desde la Cátedra de Sistemas Políticos Comparados, nosotros llevamos adelante una comparación de instituciones, ¿sí? Podríamos comparar otras cosas, pero nosotros hemos decidido como cátedra comparar instituciones. Entonces, cuando comparamos instituciones, básicamente tenemos que llevar adelante una serie de requisitos sobre, básicamente, por ejemplo, qué estrategias de comparación vamos a llevar adelante, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es una delimitación del problema en términos de sus definiciones, un concepto y sus definiciones, que sería la definición, la delimitación semántica, la delimitación espacial, dónde vamos a llevar adelante esta investigación, en este caso supongamos Argentina, ¿sí? Y si Ezequiel pasás a la otra pantalla, por favor. Gracias. Y la delimitación temporal, que se refiere al cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a llevar adelante esta investigación y esta problematización? Toda buena delimitación debe incluir, toda problematización debe incluir estas tres delimitaciones. La semántica, la espacial y la temporal. Si faltan estas tres cosas, ya arrancamos mal. ¿Sí? Ahora bien, decíamos que nosotros vamos a acercarnos a un problema que esté delimitado a través de estas tres delimitaciones, ¿sí? Y este problema al que nos vamos a estar refiriendo va a tener que ser abordado a través de un conjunto de metodologías y de técnicas a la cual nosotros vamos a tener que sí o sí recurrir y tomar decisiones de tipo metodológico. Y acá básicamente vamos a tener que recurrir a una tradición. Si pasás a la otra pantalla, te lo agradezco, Ezequiel. Vamos a tener que tomar una decisión sobre básicamente dos tipos de estudios que se vienen llevando adelante más o menos hace 170 años y que se asocian a dos grandes nombres de la Sagrada Familia, como se la llama en las ciencias sociales, que son Carlos Marx, Durkheim y Weber. Básicamente estas tradiciones metodológicas se refieren a Emilio Durkheim y exactamente, ahí está mostrando Ezequiel una imagen, ¿no? de un libro de Amorortu, donde está una foto de los tres grandes personajes, ¿no? De Carlos Marx, de Emilio Durkheim y de Max Weber. Bueno, básicamente yo me refiero a dos estrategias que son básicamente una estrategia
con el nombre de metodología durkheimiana y la otra metodología weberiana, que se asocian claramente a dos tipos de estudios comparativos, que son los estudios de variables, ¿sí?, que están claramente referenciados en Emilio Durkheim y a sus reglas del método sociológico, y los estudios de casos, que se refieren a la tradición weberiana, ¿sí? Ezequiel, si pasás por favor a la próxima pantalla, ahí vamos a tener un cuadrito donde hacemos una comparación, donde vemos las lógicas disímiles de estos tipos de comparaciones, ¿no? Entonces, si nos paramos en los estudios de variables con don Emilio Durkheim, lo que busca la comparación en una estrategia de estilo durkheimiano es llevar adelante generalizaciones donde buscamos causas que están más allá de la historia, por eso yo uso el término transhistóricas, ¿sí? Y son causas permanentes. Mientras que cuando nos paramos en un estudio de comparación de tipo weberiano, lo que se busca, en lugar de generalizar de manera transhistórica, es llegar a una complejidad en la que la generalización estén limitadas en las divergencias, es decir, en las oposiciones históricas, y llegar a conocimientos más o menos concretos sobre procesos específicos. ¿Sí? Fíjense qué diferente, ¿no? Por un lado, generalizaciones que vayan más allá de lo histórico y que por lo tanto puedan ser aplicados a todo tiempo y a todo lugar, mientras que en Weber no, en Weber tenemos estudios muy complejos, muy anclados en realidades históricas. Ahora bien, si vamos al segundo renglón dentro de este cuadro, vemos que la comparación en el modo durkheimiano es una comparación de variaciones simultáneas, mientras que en el modo weberiano es la utilización del método de la concordancia y la diferencia. Esto lo mostró ya el miércoles pasado Juan Manuel, ¿no? Cuando mostraba las comparaciones por casos diferentes y casos similares. Esto tiene un origen en John Stuart Mill, ¿no? En la lógica de John Stuart Mill, que es el caso de los métodos de concordancia y de diferencia. Básicamente, si vamos al tercer renglón de este cuadro, el método durkheimiano es un método que utiliza la correlación estadística, mientras que el instrumento de análisis weberiano es más narrativo. ¿Sí? Cuando pasamos al cuarto renglón y vemos cómo se intenta saber, cómo se intenta explicar, vemos que en el método durkheimiano, vamos a tener una lógica de proposiciones funcionales sobre patrones relacionales entre variables abstractas, ¿sí? Mientras que en el método weberiano lo que nosotros vamos a tener son comprensiones genéticas, ¿sí?, de diversidades históricas. Es decir, vamos a tratar de entender por los orígenes en el caso weberiano. Siempre es más histórico el weberiano, ¿sí? El caso de Durkheim no, el caso de Durkheim, como decíamos en el primer renglón, es transhistórico. Y básicamente lo que va a tratar de construir el método durkheimiano va a ser especies sociales que nos van a tratar de intermediar entre una multiplicidad difuminada de sociedades. Por lo tanto, los conceptos durkheimianos
son conceptos de un nivel de abstracción bastante alto. Acá yo ya voy utilizando términos que vamos a rescatar ahora más adelante. Mientras que en Weber son tipos ideales. Tipos ideales son tipos extremos, tipos hipotéticos que se construyen a partir de la observación histórica, ¿no? Bueno, si pasamos, por favor, al próximo, a la próxima pantalla. Bien, acá vamos a tener ya más características más claras de lo que son los estudios de variables y los estudios de caso, por características que uno tiene que tomar en cuenta para poder comparar y elegir qué es lo que va a utilizar en la comparación, ¿no? Entonces, la unidad de análisis en los estudios de variables, es decir, los estudios durkheimianos, son anónimas, ¿sí? Mientras que en los estudios de caso, en los estudios weberianos, podríamos decir que tienen nombre y apellido, ¿sí? Tienen identificaciones concretas. Los conceptos en los estudios de variables son predeterminados y operacionalizados, mientras que en los estudios de casos, en los estudios de tipo weberiano, son construidos durante la propia investigación. Si vamos al tema de la independencia de las unidades de análisis, en los estudios de variables son independientes entre sí, mientras que en los estudios weberianos hay un análisis sistemático en el propio proceso. Por lo tanto, no hay tanta independencia. El número de unidades de análisis en los estudios de variables, el número de n's es grande, mientras que en los estudios de caso es bajo. En el número de variables acá se invierte la relación, ¿no? Si el número de n's es grande, el número de variables, por lo tanto, es pequeño, mientras que cuando el número de n's es bajo, el número de variables aumenta, ¿sí? En la selección de unidades de análisis, en los estudios de variables se hace al azar, o se elige según la variable independiente. Mientras que en los estudios de caso, la selección se hace por casos paradigmáticos, ¿sí? Es decir, por lo que se llama en términos anglosajones, por el leading case, ¿no? En los casos que lideran, los casos que pueden plantearme, digamos, características fundamentales. En términos de diversidad, del cómo abordamos la diversidad, en el estudio de variables es por la parametrización. Es decir, buscamos generalización en estudios de área, es decir, tomando un área cultural, por ejemplo, ¿sí? O buscamos dentro de un área subsistemas que me permitan, por lo tanto, plantear la diversidad. En cambio, en los estudios de casos, que son los weberianos, se trata de explotar la diferencia, la diversidad, ¿sí? Y en cuanto al uso del tiempo, esto también es muy interesante. Vamos a tener dos usos de tiempo totalmente diferentes. En los estudios de variables, el tiempo es sincrónico, es un tiempo periodizado. Mientras que en los estudios de caso es diacrónico, es decir, vamos a los procesos y a las secuencias. Siempre que explicamos esto, cuando damos la clase, imagínense que yo acá estoy intentando en una sola exposición dar temas que nosotros en un cuatrimestre de sistemas políticos comparados nos ocupa mucho tiempo, digamos, de la primera parte, ¿no? Que es la parte metodológica. La estoy tratando de que se entienda y seguramente me van a matar a preguntas cuando abramos el debate, ¿sí? Un tiempo sincrónico es sacar una foto. Nosotros sacamos una foto y tomamos esa foto, la analizamos, luego sacamos otra foto, la analizamos, sacamos otra foto, la analizamos. Entonces acá tenemos precisamente una periodización, mientras que cuando hablamos de un tiempo diacrónico, de un tiempo de procesos y secuencias, lo que nosotros hacemos es filmar.
¿sí? Y por lo tanto vemos una filmación. Es muy diferente una periodización de fotos, donde yo comparo elementos que he identificado en cada foto, que una película, ¿sí? Donde yo veo el proceso en movimiento. Si pasamos, Ezequiel, a la próxima pantalla, acá vemos un tema que es fundamental, que yo ya lo enuncié al comienzo, que tiene que ver con la delimitación semántica, el estado de la cuestión y el marco teórico. Como nuestro acceso a la realidad es a partir de conceptos, yo tengo que cuidar muy bien los conceptos que elijo, y esto lo voy a hacer en función de cuál es el problema que yo he enunciado que voy a abordar. Yo tengo que hacer un estado de la cuestión respecto de quiénes han escrito sobre lo que a mí me está interesando investigar. Porque generalmente quienes nos dedicamos a la investigación científica, cuando recién empezamos, todos creemos que estamos descubriendo la pólvora en algo, ¿no? Entonces, siempre decimos, uy, pero encontré la punta del ovillo de Ariadna, ¿no? Es decir, voy a salir del laberinto del Minotauro rápidamente. Y generalmente nos encontramos con que no hemos encontrado la pólvora, lo que creíamos que era la punta del ovillo de Ariadna no es, y empiezo a dar vueltas en el laberinto, ¿sí? Porque no sé cómo salir del laberinto, ¿no? Y esto generalmente se soluciona si nosotros hacemos un buen estado de la cuestión y vemos quién antes que yo se ha interesado por este tema y por lo tanto estamos viendo qué conceptos ha utilizado, cómo ha utilizado estos conceptos, y por lo tanto esto me va a permitir llevar adelante un marco teórico echando mano a lo que varios autores antes que yo han utilizado y cómo han utilizado estos conceptos y estos vocablos. Ahora bien, una vez que yo hago esto, yo tengo que llevar adelante un trabajo muy parsimonioso, que es muy delicado y que Sartori es muy crítico respecto de esto. Sartori ha sido, a mi juicio, uno de los politólogos que ha logrado la combinación más perfecta entre sistematización y originalidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno aborda la lectura de los textos de Sartori, uno va a encontrar que Sartori está discutiendo constantemente con mucha gente. A Sartori le encantaba pelear. Yo tuve la suerte de conocerlo, de cruzármelo una sola vez y de escucharlo una sola vez en el Congreso Internacional de Ciencia Política que se hizo en Santiago de Chile en el año 2009. Pero hasta ese momento, obviamente, yo me había leído todo lo que había de Sartori. Ya me encantaba Sartori, los que han pasado por mis clases saben que Sartori me encanta, vivo citándolo y me río mucho porque yo digo que Sartori era muy malo, Sartori era malo y le gustaba ser malo, y discutía con la gente, ¿no? Y discutía de forma muy inteligente. Entonces, en estas discusiones que él tiene con la gente, lo que él está haciendo es esto que yo digo, el estado de la cuestión, ¿no? Él está revisando qué es lo que han dicho otros autores antes que él y en el mismo tiempo histórico que él, para poder luego ir hacia algo que uno puede decir es original, ¿no? Es decir, él encuentra una vuelta a lo que todos han planteado en términos de acercamiento a una problemática, él lo revisa, lo pone sobre el escritorio, lo pone sobre la mesa, y luego le encuentra una vuelta y le echa luz a un tema que está recontraescrito, pero él logra encontrarle una vueltita de originalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que él hace básicamente con su propuesta respecto de la revisión de conceptos, ¿no? Él dice, la ciencia política, y particularmente la ciencia política comparada,
muchas veces cree que hace política comparada cuando en realidad no hacen política comparada. ¿Por qué? Porque caen generalmente en problemáticas de etnocentrismos, parroquialismos o gradualismos, y esto está muy incentivado, dice en la academia, porque generalmente cuando tenemos un doctorando, dice Sartori en uno de sus trabajos, que está teniendo que escribir su tesis doctoral y que le van a dar $100.000, dice Sartori, si él logra plantear un problema de forma original, y a este doctorando, dice, se le abren los ojos y se le hace agua a la boca, pensando que va a poder echar mano de $100.000 para poder llevar adelante su tesis en 2 años, y entonces él se pone a pensar cómo hago para ser original, y se da cuenta, haciendo este estado de la cuestión, de que todo el mundo ya ha escrito de todo sobre lo que a él le interesa. Entonces dice, ¿cómo hago para no perderme los $100.000? Y entonces se le prende la luz y dice, claro, tengo que encontrar un nuevo animal, tengo que encontrar una especie, un avis raris, ¿no? Y él dice, el perro gato, ¿no? El perro gato es la solución a mis problemas para hacerme de los $100.000. Y todos los que hemos tenido sobrinitos o hijos, algunos acá de tener hijos ya en edad grande, yo me acuerdo que en los 90 mi sobrino, que ya tiene casi 30, miraban en el Nickelodeon un dibujito animado que era el perro gato, ¿no? Que era un animal raro que tenía en una punta un perro y en la otra punta del mismo animal un gato. Ese era el perro gato. Sino que el perro gato no existe, ¿no? Como no existen los grifos, como no existen los unicornios, no existen. Pero muchos académicos encuentran el perro gato generando neologismos que lo que hacen en realidad es venir a, digamos, a dar más problemas al campo de estudio que soluciones. Porque Sartori dice, si nosotros hacemos un buen estado de la cuestión, vamos a encontrar que quizás lo que nosotros queremos estudiar ya tiene un nombre. El tema es no generar un neologismo, sino utilizar bien lo que ya tenemos. También tal vez utilizando bien lo que ya tenemos, nos permita dar cuenta de algún aspecto de la problemática que nosotros queremos abordar desde otro lado, pero sin necesidad de generar una palabra nueva, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante lo que él dice, porque él dice, nosotros tenemos que dejar un poco el método e ir un poco hacia la lógica, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Tenemos que rescatar las reglas de la lógica para poner orden el método. Porque el método no nos sirve de nada si no usamos la lógica, dice Sartori. Entonces, básicamente él lo que está proponiendo es rescatar, digamos, propuestas que vienen hechas desde Aristóteles en adelante. Si pasase, se queda a la próxima pantalla, mil gracias. Yo acá la he titulado de una manera que intenté, y ahí me acabo de dar cuenta, mira, porque lo veo grande que me comí una letra, mil disculpas. No, no me la comí, miento. Mi dislexia hizo poner una letra después de la otra, lo escribí mal. En lugar de escribir occidental, escribí occidental. Mil disculpas. Esto ya es la dislexia de la edad, ¿no? Sistematizando la vieja tradición occidental del árbol de Porfirio, pasando por la navaja de Oakland, arribando a la escala de abstracción de Sartori. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, lo que dice Sartori de manera más florida. Tenemos que recurrir a la vieja lógica aristotélica del género próximo y la diferencia específica, recurrir a las reglas de cambio a lo largo de una escala de abstracción que me van a permitir saber dónde estoy parado cuando utilizo un término y cómo puedo hacer, de acuerdo al control que yo estoy haciendo, de acuerdo a la problemática que estoy exponiendo, en qué nivel de la escala me encuentro y por lo tanto, qué nivel de generalidad
tengo de acuerdo al concepto que estoy utilizando. ¿No? Porque, por ejemplo, si yo me paro en el término, si pasás por favor, Ezequiel, a la próxima pantalla, acá yo tengo, panza la otra, por favor, que así ya me voy al ejemplo, ahí está. Yo acá pongo un ejemplo con el concepto de Estado, ¿no? Basándome en terminología weberiana. Nosotros sabemos que el Estado es un tipo particular de asociación de dominación política en términos weberianos. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo caer en lo que Sartori nos advierte, que es un estiramiento conceptual. El estiramiento conceptual es un problema muy grande de la política comparada. Y puedo utilizar el concepto de Estado para referirme, por ejemplo, a la poligriega. Esto es muy, a ver, todos hemos leído alguna vez algún texto, inclusive alguna traducción de un propio texto de Sartori, donde se traduce el término polis como ciudad-estado. Y esto es un error, esto es un perro gato precisamente. Porque si yo utilizo el término polis asociado al término Estado, estoy estirando el concepto de Estado. ¿Por qué? Porque el concepto Estado, si yo lo quiero utilizar bien, tengo que saber que es un concepto tipo, por lo tanto estoy en uno de los niveles más bajos de la escala de abstracción propuesta por Sartori, ¿sí? Ese concepto lo puedo utilizar solamente para una realidad histórica que no tiene más de 500 años. Y cuando lo uso, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo hablo, por ejemplo, del Estado absolutista, que es un tipo de Estado autocrático, no es lo mismo utilizar el concepto Estado para dar cuenta de una autocracia que utilizar el concepto Estado para dar cuenta de un régimen constitucional. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo el término Estado, en términos muy generales, tengo que saber que dentro de ese concepto puedo tener dos realidades diferentes, como puede ser un Estado autocrático o un Estado de derecho al estilo de un Estado constitucional. Ahora bien, si yo quiero comparar al Estado con la poligriega, yo lo que tengo que hacer, de acuerdo a la propuesta de Sartori, es subir en la escala de abstracción para encontrar un concepto que me permita dar cuenta de dos realidades políticas diferentes como son la poligriega del Estado, supongamos, del Estado de Derecho, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, a donde yo tengo que subir es al concepto de clase, que es el de asociación de dominación política. Y dentro del concepto de asociación de dominación política, yo sé que tengo dos realidades diferentes si quiero abordar, por ejemplo, el tema de la transitoriedad o la permanencia de la asociación de dominación política, porque no es lo mismo una asociación de dominación política nómade y transitoria que una permanente y sedentaria. ¿No? Porque una tribu es una asociación de dominación política transitoria y nómade, que es muy distinto a cualquiera de los tipos permanentes y sedentarios como son las ciudades, los reinos, los imperios o los estados. ¿Se entiende? Entonces, si yo uso bien la lógica, y ahí sí, por favor, se quiere volver a la anterior. Si yo uso bien la lógica, voy a saber que si estoy, por ejemplo, en un estudio de variables, los grados de generalización son más altos y por lo tanto los conceptos que generalmente usa un estudio de variables son conceptos de clase, ¿no? Conceptos de clase
donde las diferenciaciones se dan por género próximo y diferencia específica, ¿sí? Son los más altos del nivel medio, o puedo ir más alto todavía, que en la ciencia política no podemos, salvo que nos utilicemos la teoría general de los sistemas, que no es propiamente de la ciencia política, pero hay una versión, Easton tiene una versión de la teoría general de los sistemas que él teoriza en la década de los 50, ¿sí? Pero ahí estaríamos en un nivel muy alto, pero cuando yo quiero hacer un estudio más medio, y bueno, ahí tengo que estar entre un estudio de variables y un estudio de casos, utilizando conceptos tipos, ¿sí? Pero cuando me voy a un nivel muy bajo, me voy a estudios de caso. Tengo un caso, conceptos ideográficos. Entonces, cuando yo subo o bajo a lo largo de la escala, lo que yo voy a tener es que cuando me aumenta la generalidad, me disminuye la precisión analítica. Y cuando me aumenta la precisión analítica, me disminuye la generalidad. Entonces, en términos de muchos pocos casos, cuando yo tengo muchos casos, puedo decir poco de esos casos. Y cuando yo tengo pocos casos, puedo decir mucho de esos pocos casos. ¿Se entiende? Entonces yo tengo una relación inversamente proporcional entre connotación y denotación. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Y los pocos autores que han hecho bien política comparada, usan muy bien esto, ¿no? Dentro de nuestros ejemplos argentinos, el dios de la ciencia política argentina, como fue Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell tenía una calidad para abordar, digamos, este uso que proponía o que viene proponiendo en forma de sistematización, porque vuelvo a repetir, Sartori no inventa nada. Sartori lo que hace a finales de la década del 60 es rescatar la tradición occidental que comienza con Aristóteles y que se continúa durante toda la tradición occidental, y que en el siglo XIX, en autores como Marx, como Durkheim, como Weber, ¿sí? Está muy claro, ellos también utilizan muy bien la lógica aristotélica, ¿sí? Donde claramente sus conceptos se mueven a lo largo de esta escala de generalidad. Entonces, lo que hace Sartori es simplemente sistematizarlo en el capítulo 9 de su libro, La política, lógica y método en ciencias sociales. En el capítulo 9, cuando él aborda el tema de la comparación en las ciencias sociales, él propone muy claramente esta problemática. Y dice, cuidado, no caigamos en estiramiento conceptual, porque el estiramiento conceptual nos va a llevar a otro tipo de problemas y no vamos a terminar comparando. Entonces, si nosotros queremos hacer un estudio, por ejemplo, del control de constitucionalidad en términos comparados, tenemos que pensar muy bien cómo situamos ese concepto dentro de una problemática. Porque si nosotros decimos la problemática es la problemática del control del poder o el control sobre el poder, ahí nosotros nos tenemos que remitir rápidamente a teorizaciones que vienen siendo dadas desde el siglo XVIII en adelante y que tienen su, digamos, su concreción más acabada claramente en las teorías constitucionalistas, decimonónicas, ¿no? Digamos, del siglo XIX, y que de alguna manera son rescatadas por el neoinstitucionalismo, dándole una vuelta de tuerca, porque claramente las primeras versiones de estas teorías decimonónicas son teorías muy prescriptivas, ¿no? Son teorías que en lugar de, digamos, querer entender, prescribían y planteaban cuánto se acercaban o cuánto se alejaban, digamos, las acciones de los gobiernos empíricos, observables, fácticos, de lo que mandaba la Constitución. Sabemos que el neoconstitucionalismo, como lo planteó la semana pasada Juan Manuel, básicamente
no le interesa prescribir, le interesa, en todo caso, explicar o comprender. Acá tenemos dos niveles nuevamente de análisis muy diferentes, ¿sí? Cuando estamos en un nivel muy alto de abstracción, generalmente se explica sobre lo que se está observando. Cuando estamos en un nivel más bajo de abstracción, comprendemos e interpretamos lo que estamos observando, ¿sí? Por eso los estudios weberianos son de tipo más históricos y los estudios de tipo durkheimiano son más, digamos, explicativos. Y yo recién mencionaba a Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, en su también famosísimo libro Modernización y Autoritarismo, esto también lo explicamos muy bien en la cátedra, en esta obra, en la primera parte del libro, lo que hace O'Donnell es llevar adelante un estudio de variables, donde trata de homogeneizar el campo, ¿sí?, a través de estudios de variables, para luego, en la segunda parte del libro, poder hacer una comparación de tipo weberiano entre el caso brasilero y el caso argentino, que son dos casos en donde en la década del 60 y década del 70 se instauran estados burocráticos autoritarios, pero con resultados efectivos diferentes. Entonces, ¿por qué dos casos que parecen similares llegan a resultados diferentes? ¿No? Y esto básicamente puede abordar esta problemática a través de esta comparación de casos similares y casos diferentes. Entonces acá, si nosotros queremos llevar adelante un estudio de control de constitucionalidad, básicamente tendríamos que ver, bueno, ¿dónde ponemos este concepto? ¿Y dentro de qué lo ponemos? ¿No? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando sobre el control de constitucionalidad? Obviamente que no hay una respuesta para esto, ¿no? Pueden haber tantas respuestas y tantas preguntas como investigador quiera abordar esta problemática, ¿sí? Porque nosotros podríamos plantear el control de la constitucionalidad dentro de una problemática, a ver, a lo O'Donnell, sobre institucionalización formal o informal de la democracia. Entonces, de acuerdo al tipo de institucionalidad que predomine, va a ser el tipo de control constitucional resultante. Entonces, O'Donnell decía que, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos que aquí predomina una institucionalización de lo informal en nuestra poliarquía. Por lo tanto, si se institucionaliza lo informal, el control de constitucionalidad va a ser diferente a, por ejemplo, el caso estadounidense, donde allí predomina una institucionalización de lo formal. Por lo tanto, ahí el control de constitucionalidad va a ser diferente. Fíjense qué interesante, ¿no? De acuerdo, el control de constitucionalidad va a ser la variable dependiente de qué cosa, del tipo de institucionalización formal o informal de pautas poliárquicas o democráticas. ¿No? Entonces fíjense que yo acá inventé, ¿no? Hice un invento en el momento, ¿no?, de cómo podría ser una hipótesis de trabajo, ¿no? Pero esto, uno podría decir, bueno, ¿estaría en un nivel medio alto? Podría ser, pero cuando yo después quiera hacer un estudio más profundo de por qué lo formal o lo informal en uno u otro caso, supongamos que comparemos Argentina con Estados Unidos, ahí voy a tener que bajar a lo largo de la escala, voy a tener que ir a un estudio de tipo más histórico, y por lo tanto voy a tener que agregar factores y voy a tener que hacer un análisis de factores concurrentes. ¿Qué factores concurrentes hacen que en Argentina predomine la informalidad? ¿Y qué factores concurrentes hacen que en los Estados Unidos predomine la formalidad en los Estados Unidos y la informalidad en el caso argentino? ¿Sí? Bueno, espero haber sido claro. Yo sé que esto es un poco complejo si no han estudiado mucha metodología o no hacen investigación. Traté de ser lo más amigable posible, pero todo aquel que trata de hacer amigable la metodología
fracasa. Yo lo intento siempre. Lo intento, hago chistes, hago dibujitos, hago sombras chinescas, lo que me salga en el momento, cuento chistes. Sí, por favor, Ezequiel. No, te iba a decir primero si saco la presentación. Sí, sí, por favor. Ya Sí, acá, digamos, ahí está. mostré todo lo que tenía que mostrar. Después, si la querés compartir, compartila, no hay problema. Y bueno, nada, el que quiera hacer alguna pregunta, espero haber sido claro. Y si no fui claro, pueden matarme a preguntas. Bueno, no, tomo la palabra. ¿Se me escucha bien? Porque yo tengo un retorno. ¿Se te escucha? Yo te escucho, sí, perfecto. Bueno, claramente que todos estos conceptos metodológicos sobre cómo comparar los vamos a mencionar al principio del encuentro siguiente porque tenemos que saber dónde estamos parados. Si tengo que decirlo rápidamente, tomándonos de lo que nos explicaste, estamos haciendo un trabajo medio-bajo, no partimos de grandes generalizaciones, porque es una aspiración que se puede lograr con el estudio de muchos casos. Ni me animo, ni tratamos de lograrlo. Que estamos intentando comprender más que explicar, porque como bien dijiste, si explicar tiene que ver con pensar de la abstracción y a partir de ahí bajarlo a nuestro caso, nosotros digamos al revés, vamos a tratar de comprender las relaciones de fuerza tomando el control como un conjunto de variables que dinamizan el comportamiento de los actores políticos. Pero va a haber mucha particularidad, ¿no? Y vamos a tratar de hacer estas delimitaciones que estuviste mencionando, que son las tres delimitaciones importantes: temporal, espacial y semántica, ¿no? Lo vamos a hacer al principio del encuentro que viene. Yo no sé si para todos es claro, tal vez para nosotros, para los que son politólogos puede ser que sí, porque estamos más acostumbrados. Lo que sí es importante para todos y todas aquellos y aquellas que vienen del derecho es saber que estamos cambiando el enfoque radicalmente, que esto no es prescribir ni tampoco formalismo jurídico. ¿Se entiende esto que estoy Pero de diciendo? cualquier manera, Ezequiel, es muy interesante porque vos lo hablábamos en la clase pasada con Juan Manuel. Yo tuve la suerte desde los inicios de mi carrera como investigador de trabajar y conocer a personas como en su momento fueron Guillermo Molinelli, que fue un abogado que se dedicó particularmente a la ciencia política y de manera de hecho muy efectiva, ¿no? Digamos, muy exitosa. Y no está mal hacer un acercamiento a veces desde lo prescriptivo, siempre y cuando nosotros sepamos que ese acercamiento, donde nosotros describimos las prescripciones, nos va a permitir encontrar diferencias en las calidades de prescripción, ¿no? Porque nosotros me parece que no podemos comprender las dinámicas de juegos de fuerza, vos mencionaste este concepto recién, de manera muy acertada. Nosotros no podemos comprender la dinámica de las relaciones de fuerza si no comprendemos que el derecho, si nosotros quisiéramos semánticamente definirlo, el derecho implica un conjunto de mecanismos de control social, ¿no? Y particularmente cuando miramos el derecho constitucional es un conjunto de reglas de juego, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tomamos a Duverger hace muchos años escribió un texto maravilloso que se llamó Jaque al Rey, ¿sí? que es una descripción, un estudio que él hace sobre lo que él denomina la pléyade desconocida, que son los 9 países con constituciones semipresidencialistas en Europa, allá por la década del 70, obviamente,
y él hace un acercamiento muy, muy lúdico, ¿no? Digamos, a su planteo. Él dice, las constituciones son reglas de juego, y ningún juego es igual, dice. Todo dependerá de la calidad de los actores, si conocen mucho el juego, si han jugado mucho, los recursos propios que tengan los actores, ¿no? Entonces hay toda una combinación, digamos, de elementos, y uno de esos elementos tiene que ver con la comprensión precisamente del marco normativo, ¿no? De estas reglas de juego, de estos mecanismos de control social. Entonces, me parece que está muy bien hacer un inicio de, digamos, poder apreciar las diferencias cualitativas de las reglas de juego. Hacer una buena descripción densa a este respecto. De esa manera yo recién puedo empezar a ir hacia otros lugares, porque así como, a ver, cuando yo te decía, o les decía, perdón a todos y a todas, que tuve la suerte de trabajar con abogados que se dedicaron a la ciencia política, también tuve la suerte de trabajar mucho tiempo con Mario Serrafero, con quien tanto con Mario como con Guillermo terminamos con amistades muy lindas. Lamentablemente la ciencia política se perdió dos grandes, ¿no? En distintos momentos, de esta gente que tenía formación del derecho y luego se dedicó a la ciencia política, ¿no? Pero yo tuve la suerte de trabajar con ellos y me enseñaron precisamente esto, ¿no? Digamos, de poder entender que si uno no entiende el derecho, si el politólogo no entiende el derecho, le falta una pata a su mesa, ¿no? Y va a estar siempre moviéndose. Como de la misma manera, digamos, el abogado que quiere entender la dinámica política, si no entiende algunas cuestiones desde el derecho, pero que exceden al derecho, también le va a quedar la pata de la mesa mocha y se le va a estar moviendo la mesa para todos lados, ¿no? Entonces, creo yo que los politólogos nos tenemos que amigar, como decía Juan Manuel, con el derecho, de la misma manera que los abogados se tienen que amigar un poco más con las ciencias sociales, ¿no? De hecho, cuando empecemos la vez siguiente, va a ser definir el control desde la prescripción del derecho y después una visión politológica. Eso que decís de que tenemos que hacer una buena prescripción para a partir de ahí explorar otros campos, es específicamente lo que vamos a comenzar haciendo. Así que va por ahí. Perfecto, perfecto. ¿Y alguien más quiere decir algo? No sé. Sí, yo quería sumar una cosa, y bueno, Dale. a la auditoría en general, que a partir de lo que plantea Mario recién, me parecía importante destacar a la institución Control de Constitucionalidad como un espacio compartido, en todo caso por ambas disciplinas, que ambas miran de reojo, por alguna razón que no llegamos a deslumbrar del todo, y en ese sentido me parece importante rescatar esto que decía Mario recién, en particular porque desde el derecho se lo toma en líneas generales, y esto, bueno, ese lo va a desarrollar mejor, pero a partir de lo que dijiste recién me parece importante destacarlo, como algo dado, ¿no? La institución se toma como de una manera natural, como algo que ya no tenemos más que pensar cómo se originó, sino de la manera en que se explota, que se desarrolla, o que se la entiende. Y por el lado de la ciencia política, a partir, ¿no?, de ese surgimiento que mencionaba también Juan Manuel el encuentro anterior, bueno, también no cuestionamos específicamente el ejercicio del control, sino en todo caso la tensión de poder o cómo los distintos actores convergen en ese espacio, sin presentar una pormenorización de la construcción de ese espacio. Entonces, me parece que ese es el punto, en todo caso, en que nosotros queremos específicamente detenernos con todos estos elementos que Juan Manuel brindaba el encuentro anterior, que Mario presentó hoy. Me parece que es importante destacar ese punto, ¿no? Como revisitando
esa cuestión desde estos ángulos, como con las variables que nosotros ya conocemos, ya tenemos, desde el derecho y desde la ciencia política, pero con ambas a la vez, o sea, no de un lado en particular, sino, en todo caso, haciendo uso de ambas perspectivas o ambos mundos, en todo caso, científicos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, creo que Sí, perdón. No, que el desafío va a ser conceptualizarlo ahora después de todo esto. Porque todos venimos con una carga o con un concepto dado y lo vamos a tener que reconceptualizar con todo lo que vimos. Exacto. Yo lo que tal vez veo que no vamos a tener tan bien, Mario, es, no sé, Vele y Cristian, ¿qué piensan? El estado de la cuestión. Vos explicabas, Mario, que todos queremos ser originales. Yo no sé si queremos nosotros ser originales. A veces uno lo siente porque hacemos esto como novedad y se acercan a escucharlo como una novedad. Cada vez que lo mencionamos, advertimos que hay como originalidad, pero muchos han hablado del tema, pero no sé si específicamente como nosotros, pero no quiero pensar que somos los únicos los que lo hicimos. Y ahí tal vez estemos en falta porque no tenemos tanto leído como uno pudiese suponer que hay escritos, ¿entiendes? Uno siente que leyó un montón, pero siempre aparece alguien que escribió algo en algún lugar y decís, uy, mira, este ya lo dijo y no lo habíamos considerado. Pero bueno, si eso pasa, nos lo van a aportar, ¿no? Bueno, pero Ezequiel, en ese sentido, ustedes pertenecen a una generación que yo ahora estoy compartiendo y espero compartir por muchos años más, que tenemos un acceso a la tecnología que es maravilloso. A ver, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años el tema de investigación, allá por el año 90, a mí me llamaba la atención el tema del uso de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Sí? Era el tema en ese momento, boom, presidencia de Carlos Saúl I, y estábamos dentro de sus 2 primeros años, y de hecho, él como hacía, digamos, un uso bastante asiduo y regular de esta herramienta de gobierno, todo el mundo estaba hablando de ese tema. Entonces yo me acuerdo que en aquel momento, no me acuerdo cómo, empiezo a leer filósofos del derecho, ¿sí? Que obviamente eran mencionados, pero así al pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecé a leer Carl Schmitt, que me enamoré de Carl Schmitt. Si yo le mostrara aquí abajo, tengo toda la obra de Carl Schmitt leída y recontra leída. Y uno dice, bueno, pero a ver, filosofía del derecho, ¿cómo se llega después a la investigación empírica? Bueno, pero a ver, si yo como investigador empírico no puedo entender la justificación que puede llegar a haber desde un actor político o desde otros actores que a la vez, al formar parte del juego político, llevan aguas a favor o en contra del uso de una medida, justificándose en un autor o parándose en otro para pegarle al otro autor y así, ¿no? Digamos, entonces uno va reconstruyendo todo eso. Entonces, ya te digo, yo en aquella época, me acuerdo que tengo el libro La dictadura de Carl Schmitt manchado con ¿cómo se llama? Esto que uno se pone en la playa, con protector solar. Estaba en la playa leyendo a Carl Schmitt y está todo el libro de Carl Schmitt manchado con protector solar. ¿A quién se le ocurre leer La dictadura de Carl Schmitt en la playa? A mí nada más. Pero bueno, cuando volví a Buenos Aires y me puse a investigar, básicamente, ¿qué tuve que hacer? Irme a la biblioteca de la Corte Suprema, irme a la Biblioteca Nacional, ir a la Biblioteca del Congreso, y a empezar a buscar en las fichas. ¿Saben lo que era buscar en las fichas? Ahora es maravilloso esto. Pongo un buscador, en los buscadores académicos, y me trae todo lo que está escrito por todos lados del mundo. Sí. No es tan difícil. Una ficha de papel. Exactamente. Entonces, hoy no es tan difícil. No es tan difícil. Hay que ser parsimonioso.
hay que tener una parsimonia ¿Y teórica. por qué? Porque pasa eso que decís que te pasó con el fiasco de que fuiste a comprar un libro que decía control del poder y pensás que es un tema y no es. Y cuando vos vas a buscar, pensás que todos los temas se refieren a lo que vos vas a explicar y cuando empezás a leer te das cuenta que no es lo mismo. Y eso va Exactamente. pasando constantemente. Pero bueno, pero eso lleva tiempo, ¿no? Es decir, pero por lo menos uno tiene que hacer 2 pilitas, ¿no? Digamos, una pilita con digamos, los libros o artículos que tienen las palabras que yo creo que se refieren a lo que yo quiero estudiar, y otra pilita que no la tiene. Entonces, después ya tengo digamos, a través de esta parsimonia tengo ya una división de vivo-muerto. Dejo el muerto, me voy al vivo. Dentro del vivo me fijo, bueno, a ver, cuáles son verdaderamente las obras o los artículos, y esto lleva tiempo. Pero en un primer momento, por lo menos a través de los motores de búsqueda de Internet, uno puede hacer un primer acercamiento, más allá que después le pifie respecto a algún nombre. Pero me parece que no es tan difícil, y la tecnología en ese sentido juega a favor. Hay que saber utilizar, ¿no? Y saber que no es lo mismo un artículo que escribe Juan Pérez de una ignota, digamos, asociación de algún lugar, de algún país desconocido, o poco conocido, que un artículo escrito en la Universidad de Chicago, en Yale, o en el Instituto Universitario Europeo, ¿no? Digamos, que son ya nombres que uno dice, ah, bueno, si viene de por ahí, quizás, digamos, es mucho más serio que aquel otro que viene de un ignoto, digamos, instituto, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido tenemos más facilidad en la actualidad. No hay que, de cualquier manera hay que hacerlo. Sí. Nos guste o no nos guste, hay que hacerlo. Porque de esa manera yo puedo hacer esto que decían ustedes, ¿no? Bueno, yo voy a ir al juego político, pero tengo que ver quién está escribiendo, desde dónde está escribiendo. No puedo dejarlo pasar ese tema. Si no, me convierto en un personaje de polémica en el bar. Eso no queremos hacer. Bueno, seguramente les demos algún textito, ¿no? Sobre control para la vez que viene, que tal vez les sea familiar, pero para que estemos bien familiarizados todas y todos para empezar la vez que viene. El miércoles que viene se los compartimos por WhatsApp y lo dejamos en el WordPress. Les compartimos el sitio. Y iba a decir algo, pero ya está, se hizo muy largo. Perdón, Ezequiel, sí. Una preguntita a partir de lo que habló Mario hoy, ¿no? Sí. Y de Sartori, ¿no? La relevancia que le da a Sartori al instrumento lingüístico, ¿no? Yo, perdonen que insista, siempre con lo lingüístico, es una deformación profesional de la otra profesión. Pero, digo, tiene mucho que ver en el abordaje, creo yo, como abogado, con todo el debate que tiene el tema de la lengua en el lenguaje claro, ¿no? El lenguaje jurídico claro, que ahora acá está en debate, digo, y ya es un debate que por ahí en Europa ya se sigue profundizando, pero no es tan novedoso como sería acá, ¿no? Bueno, acá también el tema de la filosofía del lenguaje, toda una serie de cuestiones que por ahí cortan o insertan el abordaje del tema del control constitucional, ¿no? Que también lo tenemos. Digo, ¿cómo podría, me recordaba 2 libros que no están traducidos lamentablemente al español, que son de Gianrico Carofiglio, uno de la monomisione delle parole, o sea, la manipulación de las palabras, políticamente hablando y jurídicamente hablando, y el otro es un libro que se llama Con parole precise, que son precisamente la precisión del lenguaje dentro de las distintas disciplinas, ¿no? Acá vamos a abordar una cuestión política con un lenguaje jurídico, que en realidad, bueno, de alguna forma el lenguaje del poder también, ¿no? Como habló la vez pasada Abel Medina.
Norberto, no sé si va a ser con lenguaje jurídico, de eso se trata, lo charlamos la vez que viene. Ok, perdón. Perdón por la ignorancia. No pasa nada, para eso estamos. Un comentario a partir de lo que decía Norberto recién y para empalmar lo que anunciaba o advertía recién Ezequiel, que en tensión con la propuesta de Sartori, ¿no? Que, bueno, los que la conocen les suena familiar lo que voy a decir, y los que no, les recomiendo efusivamente que le dediquen tiempo, pero ese edificio construido a partir de, ¿no?, la delimitación específica, conceptual y la construcción férrea en símil con las ciencias duras o las ciencias tradicionales y demás, que Sartori propugna y cuestiona las ciencias sociales como esa flexibilidad propia de la discusión al debate político que le impide desarrollarse de manera concreta y seria. Y por otro lado, la tensión que implica la interpretación de la institución, de las palabras, de los conceptos, como eje político en sí, ¿no? Desde el autor que mencionaba recién Mario, Carl Schmitt, hasta acá, con, un montón de cosas, ¿no? Con la propuesta de Nietzsche, quizá en todo caso, por más que sea de la filosofía outsider, si se quiere, cuestionando específicamente qué implica un concepto, qué implica políticamente un concepto. Y a partir de ahí, qué implica políticamente interpretar una institución, interpretar una normativa jurídica, todo eso se vuelve confuso desde esta perspectiva, y en todo caso a Sartori eso no le gustaría mucho, pero bueno, la propuesta va un poco ahí. Entonces, ¿cuál es el espacio que queda desde la interpretación dura, que busca construir ciencia social de manera paulatina, de manera rigurosa, metódica, y por otro lado, qué espacio le queda a la interpretación social política de esos conceptos que nosotros entendemos como, en todo caso, difusos o cuestionables? Bueno, vamos a verlo la vez que viene. ¿Alguien quiere decir algo más o estamos, si les parece? Bueno, a mí me escuchan aunque no se siente la cámara. Mario, muchísimas gracias. Un placer. Lamento, vuelvo a repetir, a verlos quizás aburridos, pero saben que en metodología nos gusta solamente a algunos pocos. Nos gusta hacer investigación, nos gusta enseñar y nos gusta leer metodología, pero es la hermana fea o el hermano feo o el pariente que quieran feo de la familia, y siempre resulta, digamos, espinoso, ¿no?, abordar el tema metodológico. Inclusive para los estudiantes de ciencia política, ¿no?, que uno diría, ciencia política, debieran tener más en claro todo lo metodológico. No están así, ¿no? Entonces, porque la metodología en sí es dura. Así que bueno, les agradezco a ustedes que me hayan tenido paciencia, inclusive con los problemas técnicos, y gustoso voy a participar de los miércoles subsiguientes para aprender yo también un poco, ¿sí?, de control de constitucionalidad. Con mucho gusto. Así que bueno, estamos viendo, ¿eh? Bueno, gracias Mario. Gracias. Y te aclaro, para mí la metodología no es fea ni eso, no sé si no es oscura, a veces me cuesta, pero sí me parece muy interesante, y si bien mis conocimientos metodológicos son muy precarios, alguna idea tengo de metodología de las ciencias y alguna idea de la metodología jurídica, que tiene sus particularidades, pero siempre me pareció apasionante, y lo poquito que sé me abrió la cabeza. O sea, lo poquito que sé me abrió la cabeza. Y eso me parece me parece imprescindible. O sea, me parece imprescindible. No. En todo caso, hay más susto ¿no?, que aridez. Hay que animarse. Claro, por eso, pero me parece que es más susto que aridez. Así que te agradezco un montón, Mario.
Por favor, por favor. Nos estaremos viendo en los otros encuentros, yo ya como participante, digamos, ¿no? Para aprender. Gracias, Mario. Bueno. Gracias, gracias. Gracias. Saludos a todos, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? El miércoles que viene. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.